Aquel atardecer en el desierto egipcio. El aire era denso y el silencio tan profundo que parecía cargado de presagios. Los rayos dorados del sol moribundo se deslizaban sobre las arenas infinitas, tiñéndolas de un rojo intenso que recordaba el color de la sangre seca. La caravana avanzaba lentamente, cada paso de los camellos resonando como tambores de advertencia. Entre los viajeros, destacaba la figura de Howard Carter, arqueólogo inglés cuyo nombre estaba destinado a quedar grabado para siempre en la historia de la arqueología. A su lado, Lord Carnarvon, su benefactor y mecenas, no ocultaba la emoción en su rostro curtido por el viento. Estaban cerca, lo sabían. Después de años de búsqueda, la entrada a la tumba de un faraón olvidado estaba por ser revelada. Durante años, Carter había rastreado cada rincón del Valle de los Reyes, guiado por fragmentos de cerámica, inscripciones rotas y los susurros de antiguos registros. Los demás arqueólogos ya habían abandonado la búsqueda, convencidos de que no quedaba nada por descubrir en aquellas tierras saqueadas por siglos de ladrones de tumbas. Pero Carter no cedió. Se aferró a la idea de que aún quedaba un secreto oculto, algo que todos los demás habían pasado por alto. Y ahora, mientras sus hombres removían las piedras, lo imposible se volvía realidad. El golpe de una herramienta contra la roca produjo un sonido hueco. Carter se acercó rápidamente, con la respiración contenida. Con manos temblorosas, ordenó a los obreros que continuaran con cuidado. La arena fue retirada poco a poco, revelando el contorno de un escalón de piedra tallada. Luego, otro. Y otro más. Una escalera que descendía a las entrañas de la tierra. Los hombres se miraron entre sí, sus ojos reflejaban a partes iguales temor y asombro. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. El descenso fue lento, meticuloso. La linterna de Carter proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes de roca, como si figuras invisibles se movieran alrededor de ellos. Cuando finalmente llegaron al final de la escalera, un muro de piedra sellado apareció ante ellos. Carter pasó la yema de los dedos por la superficie y sintió el relieve de los símbolos. Jeroglíficos. Los trazos eran precisos y antiguos, y en ellos reconoció las marcas del sello real. Los latidos de su corazón retumbaron en sus oídos. Estaba frente a la entrada de la tumba de un faraón. Un faraón cuyo nombre, Tutankamón, comenzaría a resonar en la historia desde ese momento en adelante. El 26 de noviembre de 1922, Carter realizó una pequeña abertura en la pared. Con una vela en la mano, se inclinó hacia el orificio y asomó la cabeza. La luz titilante reveló una escena que lo dejó sin aliento. Relucientes piezas de oro, estatuas, cofres y objetos que reflejaban la luz con destellos divinos. Detrás de él, Lord Carnarvon, incapaz de contener la curiosidad, preguntó con voz entrecortada: ¿Puede ver algo? La respuesta de Carter sería recordada por generaciones. Sí, cosas maravillosas. Sin embargo, lo que nadie imaginaba en ese momento era que la apertura de esa tumba marcaría el inicio de una cadena de sucesos oscuros que muchos atribuirían a la maldición del faraón. Días después, la noticia del descubrimiento se había esparcido por el mundo. Los periódicos de Europa y América dedicaron portadas enteras a la tumba del faraón niño. Fotógrafos y periodistas llegaron en oleadas al Valle de los Reyes, ansiosos por obtener una primicia. La presión sobre Carter y Carnarvon creció, pero ellos permanecieron firmes. Cada día descendían por la escalera de piedra y cruzaban la abertura hacia la cámara llena de tesoros. Catalogaron los objetos con precisión, documentando cada pieza para la posteridad. Pero no todo fue celebración. Apenas unas semanas después de la apertura, Lord Carnarvon enfermó repentinamente. Una fiebre intensa se apoderó de su cuerpo. En cuestión de días, su salud se deterioró rápidamente. Los médicos hicieron cuanto pudieron, pero la madrugada del 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon murió en un hotel de El Cairo. La noticia sacudió al equipo arqueológico y alimentó los rumores entre los lugareños.
Los egipcios comenzaron a hablar de la maldición de Tutankamón, una venganza del faraón contra aquellos que habían profanado su descanso eterno. Algunos se burlaron de la idea, considerándola una superstición sin fundamento, pero otros recordaron las inscripciones en la entrada de muchas tumbas. La muerte golpeará con su poder a quien perturbe el sueño del faraón. Las palabras resonaron con fuerza cuando más miembros de la expedición comenzaron a experimentar accidentes y enfermedades inexplicables. Uno de los primeros en caer fue George Highgall, un millonario estadounidense que había visitado la tumba poco después de su descubrimiento. Poco después de su regreso, Gould contrajo fiebre alta y falleció. No fue el único. Arthur Mace, otro de los arqueólogos del equipo de Carter, también enfermó repentinamente y murió sin explicación médica clara. Incluso James Brest, un célebre egiptólogo que había participado indirectamente en la expedición, aseguró haber visto figuras sombrías rondar cerca de su habitación de hotel en El Cairo. La prensa no tardó en recoger los testimonios y darles forma de leyenda. La maldición del faraón vendía titulares, y cuanto más crecía el misterio, más fascinados se mostraban los lectores de todo el mundo. El miedo a la venganza de Tutankamón se extendió como una sombra sobre quienes habían tenido contacto con la tumba. Mientras tanto, Carter mantenía una actitud escéptica. Para él, las muertes eran simples coincidencias. La muerte no tiene favoritos, comentó en una de sus entrevistas. Sin embargo, la tensión era palpable entre los miembros de la expedición. Los trabajadores egipcios comenzaron a negarse a entrar en la tumba, alegando que sentían presencias invisibles. Los arqueólogos extranjeros intentaron desestimar estos temores, pero pronto algunos de ellos también comenzaron a notar pequeños incidentes extraños, ruidos en la noche, sombras que se movían por los pasillos de piedra y la sensación constante de ser observados. Los rumores alcanzaron su punto más alto cuando se reveló que, al momento de la muerte de Lord Carnarvon, todas las luces de El Cairo se apagaron de golpe. La coincidencia resultó demasiado siniestra para los más supersticiosos. Y no solo eso, el perro de Carnarvon, que había quedado en Inglaterra, comenzó a aullar de forma incesante hasta que, de forma inexplicable, murió a la misma hora exacta en que fallecía su dueño a miles de kilómetros de distancia. Con cada muerte, la lista de los malditos por Tutankamón crecía. No todos los miembros de la expedición murieron de forma misteriosa, pero bastaron unos cuantos casos extraños para alimentar la leyenda. Los periódicos llegaron a afirmar que el mismo Howard Carter estaba condenado, y que el faraón no descansaría hasta llevarlo con él. La oscuridad de la tumba era total, solo rota por la luz de las linternas de aceite. A pesar de la riqueza que los rodeaba, el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Carter continuó con su labor durante años, rodeado de tesoros y sombras. Sin embargo, nunca mostró señales de miedo ni superstición. La ciencia no teme a los fantasmas, decía con convicción. Y aunque vivió muchos años más, algunos aseguran que, en las noches más silenciosas, Carter solía soñar con un rostro dorado de ojos oscuros que lo observaba desde la penumbra. La historia de la tumba de Tutankamón no terminó con el cierre de la cámara funeraria. La maldición siguió resonando en los oídos del mundo, como un recordatorio de que algunos secretos nunca deberían ser desenterrados. La sensación de inquietud que rodeaba la tumba de Tutankamón no se disipó con el paso de los años. De hecho, la lista de muertes y sucesos extraños siguió creciendo, reforzando la creencia de que el faraón había liberado una fuerza más allá de la comprensión humana. El Dr. Hugh Bellingwhite, un arqueólogo británico que había participado en la excavación, comenzó a mostrar signos de paranoia. Su comportamiento se volvió errático y, según algunos de sus colegas, a menudo hablaba de sombras que lo seguían. La presión mental aumentó hasta el punto de que, un par de años después de la apertura de la tumba, Bellingwhite fue encontrado muerto en su hogar. La versión oficial fue suicidio, pero el detalle que más llamó la atención fue el mensaje que dejó escrito en la pared con su propia sangre: he sucumbido a la maldición. Con cada nuevo informe de muerte o enfermedad repentina,
la historia se hacía más irresistible para la prensa sensacionalista. La leyenda no solo crecía, sino que adquiría una dimensión casi sobrenatural. Los trabajadores egipcios, temerosos de provocar la ira del faraón, se negaban a hablar de lo ocurrido, pero en los mercados y plazas de El Cairo circulaban relatos escalofriantes. Se decía que el espíritu de Tutankamón había despertado al escuchar el sonido de las piedras al ser removidas y que su ira no se apaciguaría hasta que todos los intrusos pararan con su vida. Sin embargo, no todas las víctimas de la maldición eran personas vinculadas directamente a la excavación. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que realizó las primeras pruebas de rayos X sobre la momia de Tutankamón, también sufrió un destino oscuro. Pocas semanas después de la prueba, Reid enfermó de forma súbita y murió, dejando una estela de dudas y rumores. Los periódicos se apresuraron a afirmar que el faraón había castigado incluso a aquellos que habían osado examinar su cuerpo. Este evento hizo que muchos comenzaran a creer que la maldición no tenía fronteras físicas, no importaba si el afectado estaba en Egipto o en Europa, la venganza de Tutankamón podía alcanzarlo en cualquier lugar. Los casos se acumulaban, uno tras otro. Richard Bethel, secretario personal de Carter, fue hallado muerto en su domicilio en 1929. Las circunstancias de su muerte fueron ambiguas, pero la prensa no tardó en relacionarlo con la maldición. Semanas después, su padre, Lord Westbury, se quitó la vida lanzándose desde la ventana de su apartamento en Londres. Dejó una carta en la que mencionaba que estaba atormentado por los fantasmas de aquellos que no deberían haber despertado. La tragedia familiar quedó grabada en la memoria colectiva como una nueva prueba de que la venganza del faraón se extendía más allá de las arenas de Egipto. A pesar de la creciente lista de muertes, Howard Carter continuó su trabajo. Era un hombre pragmático, terco y decidido. Nunca dio crédito a la teoría de la maldición y afirmaba que todas esas muertes eran simples coincidencias. No hay mayor maldición que la ignorancia, comentó en una ocasión, visiblemente molesto por la insistencia de los periodistas. Pero, aunque Carter no creía en la maldición, quienes lo rodeaban no compartían su escepticismo. Los obreros egipcios se negaron a entrar solos en la cámara funeraria, y los arqueólogos extranjeros, aunque no lo admitían abiertamente, comenzaron a tomar precauciones inusuales. En una de las noches más inquietantes de la excavación, Carter relató que uno de sus asistentes, un joven egipcio, se despertó gritando desde su tienda de campaña. Decía haber visto un hombre con ojos oscuros que lo miraba desde la entrada de la tumba. El joven no pudo dormir en toda la noche, y a la mañana siguiente, abandonó el campamento sin despedirse. Carter, aunque siempre buscaba una explicación racional, admitió en su diario que la historia del muchacho le dejó una extraña sensación de desasosiego. Los años pasaron, y la tumba de Tutankamón se convirtió en un símbolo de la grandeza y el misterio del antiguo Egipto. Los tesoros extraídos de la cámara se exhibieron en los museos más prestigiosos del mundo, atrayendo multitudes fascinadas por la opulencia de la realeza egipcia. La máscara funeraria de oro de Tutankamón, con su rostro sereno e inmortal, se convirtió en un ícono de la historia mundial. Pero para algunos, aquella máscara no era solo una reliquia del pasado, sino el rostro de una entidad vigilante que nunca perdonaría a quienes profanaron su descanso. Mientras los turistas admiraban las joyas, estatuas y muebles dorados, una sombra persistía en las mentes de los arqueólogos. Los rumores sobre la maldición no desaparecieron. De vez en cuando, alguna nueva tragedia relacionada con la tumba alimentaba las especulaciones. Los visitantes, al pasar junto a la vitrina que contenía la máscara dorada, decían sentir un frío inexplicable, a pesar del control climático del museo. Otros aseguraban ver reflejos extraños en la superficie pulida del oro, como si algo se moviera detrás de la máscara. Carter, a pesar de su racionalidad, tampoco pudo escapar de la sombra de la maldición. Aunque vivió muchos años más que la mayoría de sus colegas, su final no estuvo exento de misterio. Falleció en 1939, a los 64 años, víctima de un linfoma. Aunque fue una muerte natural, algunos la consideraron la culminación de un destino sellado desde el momento en que abrió la entrada a la tumba.
Sin embargo, el detalle más inquietante fue revelado tras su muerte. Al revisar sus pertenencias, encontraron su diario personal, donde había escrito sobre un sueño recurrente que tuvo durante los años posteriores a la apertura de la tumba. En el sueño, Carter se encontraba solo en un vasto salón oscuro. Frente a él, la figura de un hombre con un tocado real y ojos negros como la noche se mantenía inmóvil, observándolo en silencio. Aunque la figura no se movía ni hablaba, Carter despertaba cada vez empapado en sudor y con la sensación de haber sido vigilado por algo que no pertenecía al mundo de los vivos. La última entrada en su diario simplemente decía: «La mirada no me deja». Los eventos sobrenaturales y las muertes misteriosas siguieron formando parte del folclore en torno a la maldición. Algunos científicos modernos han intentado encontrar explicaciones racionales. Se teoriza que la exposición a esporas de hongos antiguos dentro de la tumba pudo haber causado las enfermedades respiratorias de los primeros arqueólogos. Otras hipótesis sugieren que los metales pesados y sustancias químicas utilizadas en los rituales de momificación podrían haber contaminado el aire sellado durante siglos. Pero ninguna explicación lógica ha logrado parar la fascinación por la maldición de Tutankamón. Incluso en la era de la ciencia y la tecnología, la gente sigue sintiendo la atracción de lo desconocido. Hay algo en la figura de un joven faraón envuelto en oro, enterrado con sus riquezas, que sigue cautivando al mundo. Y hay algo aún más perturbador en la posibilidad de que ese faraón, a pesar de estar muerto durante más de 3000 años, aún tenga el poder de enviar advertencias a los vivos. El misterio de la tumba de Tutankamón se convirtió en una historia imperecedera. Sus tesoros deslumbran, su rostro dorado sigue siendo admirado, pero su leyenda se mantiene viva en las sombras. ¿Fue la maldición del faraón un simple invento de la prensa o una advertencia real que perdura a lo largo de los siglos? En el Valle de los Reyes, donde la arena se mueve con el viento y el sol quema la piedra, aún se escuchan susurros por la noche. Algunos dicen que es solo el aire entrando por las grietas de la roca, pero otros, los más supersticiosos, aseguran que es la voz de Tutankamón, observando desde la penumbra, vigilando a los vivos con la misma mirada inquebrantable que Carter vio en sus sueños. Y, tal vez, solo tal vez, esa mirada nunca se fue. El tiempo no pudo enterrar la leyenda. Décadas después de la apertura de la tumba de Tutankamón, la historia de la maldición continuaba propagándose por todo el mundo. No importaba cuántos arqueólogos, científicos e historiadores intentaran desacreditarla, el público parecía preferir la versión más inquietante. Los relatos de sombras, presencias invisibles y muertes inexplicables mantenían viva la fascinación colectiva. En 1972, el Museo Británico anunció una exhibición internacional de los tesoros de Tutankamón. La muestra incluiría la icónica máscara dorada del faraón, una pieza que ya se había convertido en símbolo de la riqueza y el poder del antiguo Egipto. La exposición viajaría por distintas ciudades del mundo, y las filas de personas ansiosas por verla superaron todas las expectativas. Sin embargo, para algunos, la decisión de trasladar los tesoros fuera de Egipto no era más que otra provocación al espíritu del faraón. El traslado de la máscara fue un proceso meticuloso. Se utilizaron contenedores de máxima seguridad y medidas extremas para evitar cualquier daño. Pero, según algunos testimonios, durante el trayecto hacia Londres ocurrieron varios incidentes extraños. La aeronave que transportaba la máscara sufrió una fuerte turbulencia inesperada, a pesar de que los informes meteorológicos habían pronosticado un vuelo tranquilo. Los pilotos aseguraron haber sentido un golpe en la parte inferior del avión, como si algo invisible hubiese impactado contra la nave. Aunque no hubo daño físico, la sensación de algo fuera de lo normal se quedó grabada en la mente de la tripulación. La exposición fue un éxito rotundo, pero las sombras de la maldición también la acompañaron. En una de las primeras semanas de la muestra en Londres, uno de los guardias de seguridad del museo sufrió un colapso en plena jornada. Cayó al suelo sin previo aviso, y a pesar de que fue llevado de inmediato a un hospital, falleció esa misma noche. Los periódicos británicos no tardaron en vincular el hecho con la maldición de Tutankamón.
No era la primera vez que algo así sucedía. En otras ciudades, la leyenda de la maldición continuó tejiendo su red de miedo y misterio. Durante la estancia de la exhibición en París, uno de los trabajadores de la instalación fue hallado inconsciente cerca de la vitrina que contenía la máscara dorada. Su compañero juró haberlo visto murmurar algo antes de caer, pero sus palabras no eran claras. El trabajador fue trasladado al hospital, donde fue diagnosticado con un ataque cardíaco. Se recuperó, pero se negó a regresar a la sala de exposición. Cuando le preguntaron por qué, se limitó a responder, no estaba solo allí dentro. No pasó mucho tiempo antes de que otros incidentes alimentaran la leyenda. En Nueva York, la exposición también causó sensación, atrayendo multitudes día tras día. Los guardias del museo comenzaron a reportar problemas con las cámaras de seguridad que vigilaban la sala de Tutankamón. Las imágenes se distorsionaban, mostraban interferencias y, en algunas ocasiones, las grabaciones se detenían misteriosamente durante varios minutos. Los técnicos revisaron el equipo y no encontraron fallas técnicas. Es como si alguien estuviera interfiriendo con la señal, dijo uno de ellos. Pero la anomalía solo ocurría en la sala donde estaba la máscara. A pesar de los incidentes, los académicos continuaron explicando los hechos desde una perspectiva racional. Los ataques cardíacos, los colapsos y las fallas eléctricas podían atribuirse a la coincidencia, la fatiga o los errores humanos. Sin embargo, las personas no siempre buscan respuestas lógicas, y la versión de la maldición resultaba mucho más seductora. No todo fue tragedia para los involucrados en la historia. Algunos de los arqueólogos que trabajaron junto a Carter vivieron largos años y no experimentaron problemas de salud. Sin embargo, la sombra de la maldición nunca dejó de rondar. Cada vez que uno de ellos fallecía, la prensa no tardaba en añadir su nombre a la lista de los condenados por Tutankamón. No importaba que hubiesen muerto de vejez, su conexión con la tumba del faraón bastaba para que sus muertes se incluyeran en la lista de víctimas de la maldición. La maldición se convirtió en una historia recurrente en películas, novelas y documentales. El cine la llevó a la gran pantalla, alimentando el mito con escenas de momias vengativas y espíritus que acechaban desde la oscuridad. La figura de Tutankamón pasó de ser un faraón olvidado a convertirse en una de las imágenes más reconocibles del antiguo Egipto. La máscara de oro, con sus ojos negros y su expresión enigmática, parecía observar a cada visitante que se acercaba demasiado. En 2005, nuevos análisis realizados a la momia de Tutankamón revelaron datos importantes sobre su vida y muerte. Se determinó que el joven faraón, de apenas 19 años al morir, había sufrido múltiples dolencias físicas, como una malformación en el pie izquierdo y una fractura en la pierna que probablemente se infectó. Los expertos especularon que esa fractura pudo haber sido la causa de su muerte. Pero, de alguna forma, esta revelación solo añadió más misterio a la leyenda. ¿Podía un faraón con un cuerpo tan frágil proyectar una fuerza tan temible desde la muerte? El Valle de los Reyes, mientras tanto, seguía envuelto en el mismo silencio que había acompañado a Carter en 1922. El polvo se remolinaba en el aire, y las sombras de las montañas de roca se extendían con cada atardecer. Los guías turísticos contaban la historia de la maldición a los visitantes, agregando detalles cada vez más inquietantes para captar la atención de sus oyentes. No mires a los ojos de la máscara por mucho tiempo, advertían algunos, o te llevará con él. Hasta la fecha, las teorías sobre la maldición persisten. Algunos creen que se trató de un ingenioso truco de la prensa para vender más periódicos. Otros afirman que Carter y Carnarvon promovieron la historia de la maldición para asustar a los posibles saqueadores y proteger la tumba. Pero hay quienes, en silencio, creen que la maldición es real. No es extraño que los trabajadores modernos del Valle de los Reyes se nieguen a entrar solos a ciertas cámaras funerarias, incluso con todo el avance tecnológico de hoy en día. Algunos aseguran que, de vez en cuando, se escucha un susurro que proviene de lo profundo de la tierra. Un murmullo tan suave y lejano que podría confundirse con el viento, pero lo que lo hace diferente es que,
A veces, suena como una risa. Los arqueólogos modernos, vestidos con trajes protectores y armados con equipos de última tecnología, no son inmunes a esta sensación de incomodidad. Las cámaras subterráneas están cargadas de silencio, pero hay quienes aseguran que no es un silencio natural. Es el tipo de silencio que ocurre cuando algo está observando. Los ojos de la máscara de Tutankamón siguen vigilando desde su vitrina en El Cairo. Los visitantes se acercan para admirar la perfección de su diseño, pero algunos dicen que si miras demasiado tiempo, el rostro parece cambiar. Los ojos oscuros, que al principio parecen vacíos, comienzan a observarte de vuelta. Y tal vez, solo tal vez, esos ojos no estén mirando al vacío. Tal vez, como escribió Carter en su diario, la mirada nunca se fue. Con el paso del tiempo, la historia de la maldición se ha convertido en algo más que una leyenda. Se ha transformado en una advertencia sobre los límites del conocimiento y la ambición humana. Los faraones se enterraban con la promesa de un descanso eterno, pero los hombres modernos, con su deseo de descubrir y poseer, desafiaron ese pacto. No importa cuántos informes científicos se publiquen para desacreditar la maldición, la sensación persiste. La próxima vez que veas la imagen dorada de Tutankamón, recuerde esto: los faraones eran considerados dioses en la tierra, y los dioses nunca olvidan. Y si alguna vez sientes una brisa fría e inexplicable rozar tu nuca mientras caminas por una sala de museo, tal vez sea solo eso, una brisa. O tal vez, solo tal vez, alguien te esté observando desde el otro lado. Con el paso de los años, la historia de la maldición de la tumba de Tutankamón se convirtió en un mito eterno, una de esas leyendas que se resisten a morir. Cada generación que escuchaba los relatos de sombras invisibles, muertes inexplicables y miradas que traspasan la barrera del tiempo, añadía nuevos elementos a la narrativa. La ciencia avanzó, las explicaciones racionales se multiplicaron, pero la fascinación persistió. En la actualidad, la máscara de Tutankamón permanece expuesta en el Museo Egipcio de El Cairo, resguardada por cristales de seguridad y sistemas de control de temperatura. Cientos de visitantes la observan a diario, maravillados por la perfección de su diseño, el brillo del oro puro y la intensidad de sus ojos oscuros. La mayoría solo ve una obra maestra del arte funerario egipcio. Pero algunos, los más sensibles, sienten un escalofrío recorrer su espalda cuando miran esos ojos. Un hombre japonés, de unos 40 años, visitó la exposición en 2018. Tomó varias fotos con su teléfono móvil, fascinado por la belleza de la máscara. Más tarde, al revisar las imágenes, notó algo extraño. En una de las fotos, justo a la altura del reflejo en el vidrio, se distinguía una forma borrosa que parecía un rostro que no estaba allí. El hombre intentó borrar la imagen, pero el archivo se corrompió. No le dio mayor importancia, hasta que, semanas después, empezó a sufrir de pesadillas recurrentes. Cada noche, soñaba con una figura de ojos oscuros que lo miraba fijamente desde la esquina de su habitación. Se despertaba agitado y empapado en sudor. No es nada, se decía a sí mismo, solo es mi mente jugando conmigo. Pero las pesadillas no se detuvieron. No fue el único. Otros visitantes también relataron experiencias extrañas. Algunos aseguraron que, al entrar en la sala de la máscara, sus relojes se detenían repentinamente. Otros sentían una presión en el pecho o un leve mareo que desaparecía tan pronto como dejaban la sala. Los guías del museo, aunque no hablaban abiertamente del tema, intercambiaban entre sí historias de sucesos extraños que, con el tiempo, se convirtieron en parte del folclore no oficial del lugar. La ciencia, por supuesto, intentó explicar la maldición desde una perspectiva racional. Se dijo que las cámaras selladas de las tumbas podían albergar hongos tóxicos que, tras ser liberados, causaban infecciones respiratorias. Se sugirió que algunas sustancias químicas usadas en el proceso de momificación podían ser venenosas. También se habló del llamado efecto de sugestión colectiva, una forma de histeria compartida que hacía que las personas atribuyeran fenómenos naturales a causas sobrenaturales.
Pero ninguna de estas explicaciones fue suficiente para quienes habían vivido la experiencia en carne propia. Sin embargo, había algo que la ciencia no pudo explicar. La mirada. Los ojos de la máscara. ¿Cómo es posible que algo inanimado transmita la sensación de estar siendo observado? ¿Por qué esa sensación se repetía en tantas personas, desde arqueólogos hasta turistas comunes? Era una pregunta sin respuesta, y tal vez, en el fondo, nadie quería la respuesta. En una tranquila noche de verano, en el Valle de los Reyes, un grupo de arqueólogos modernos trabajaba en una nueva excavación cercana a la tumba de Tutankamón. La tecnología de escaneo por radar había revelado la posibilidad de una cámara oculta, y la emoción por un nuevo descubrimiento se sentía en el aire. Las linternas iluminaban las piedras doradas por el sol de siglos pasados, y el sonido de las herramientas rompía el silencio ancestral del lugar. El director de la excavación, un arqueólogo británico de nombre James Holloway, revisaba las notas de la jornada. A diferencia de Carter, James no era un hombre supersticioso. Creía en la ciencia, en la lógica y en la capacidad humana de resolver cualquier misterio. Cuando uno de los obreros le mencionó que no se sentía bien al estar cerca de la entrada de la nueva cámara, Holloway le restó importancia. Solo el peso de la historia, respondió, con una sonrisa condescendiente. Pero aquella noche, antes de dormir, James Holloway tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie en una sala oscura, iluminada solo por la tenue luz de una antorcha. Frente a él, había una figura alta, vestida con lino blanco, con un tocado real sobre su cabeza. No se movía. No hablaba. Solo lo miraba. Los ojos negros de la figura parecían fijos en los suyos, y, por un instante, James sintió que le faltaba el aire. Intentó hablar, pero no pudo. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando la figura avanzó un paso. Solo un paso. Pero fue suficiente. James despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se sentó en la cama, respirando agitadamente, mientras el sudor frío le recorría la espalda. No mencionó el sueño a nadie. Era solo un sueño, se decía. Solo un sueño. Las leyendas, a veces, no necesitan pruebas para persistir. La maldición de la tumba de Tutankamón se ha transformado en un relato atemporal, una advertencia sobre la arrogancia humana frente a lo desconocido. Los faraones no eran simples reyes, eran considerados dioses. Y los dioses, según las creencias del antiguo Egipto, nunca morían por completo. Hoy, la mirada de la máscara sigue atravesando fronteras, llegando a todo aquel que se atreva a contemplarla. Es posible que tú, lector, hayas visto una imagen de la máscara en algún libro, documental o artículo en línea. Tal vez recuerdes esos ojos, oscuros y profundos, con un brillo que no debería estar allí. Tal vez, si miras lo suficiente, sientas esa ligera incomodidad. Pero no te preocupes. No hay nada allí. No hay nadie mirando. Solo es tu mente. O al menos, eso es lo que siempre nos decimos para dormir en paz. La historia de la maldición de la tumba de Tutankamón no tiene un final claro, porque las leyendas nunca terminan. Siempre encuentran la forma de resurgir en la memoria colectiva, de cambiar, de transformarse. Los antiguos escribas egipcios solían decir que el nombre de una persona vive mientras se la recuerde. Y mientras se siga hablando de la maldición, mientras los ojos de la máscara de oro sigan observando desde las vitrinas de los museos, el nombre de Tutankamón jamás desaparecerá. Él seguirá allí, en la penumbra, esperando, vigilando. Tal vez, cuando las luces se apaguen, cuando la última persona salga de la sala y la noche caiga sobre el museo, se oiga un susurro lejano. No será el viento, ni el ruido del aire acondicionado. Será algo más antiguo, algo que ha esperado durante miles de años. Pero no te preocupes. No hay nada allí. Solo silencio. O tal vez, solo tal vez, alguien te esté observando.